Hola, bienvenidos al capítulo 1 de nuestro podcast, ¿qué es la corrupción? Nuestros invitados el día de hoy serán Dairon Malagón, Mateo González y Lorena Peña. Para comenzar con este primer podcast, queremos hacer la definición sobre corrupción. Corrupción consiste en el abuso de posiciones de poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones. El Banco Mundial define la corrupción como el uso indebido de servicios públicos para el beneficio personal. Bajo el esquema utilizado tradicionalmente por transparencia, la corrupción también puede ser tipificada como pequeña y gran corrupción. Cuando nos referimos a pequeña corrupción, puede ser entendida como el conjunto de actos que se conceden gabelas, ventajas o también tratamientos preferenciales en contratos de bajo monto o también en trámites ante el Estado. Cuando nos referimos al término de gran corrupción o corrupción a gran escala, básicamente los actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Con ustedes su servidor, Dairo Malagón. Para iniciar quisiera darle la bienvenida a un hombre que ha dedicado su vida al estudio de la economía a lo largo de la historia y que además de eso ha realizado varias investigaciones sobre las tendencias económicas de desarrollo y culturales de la sociedad, tal como lo relacionó en su última investigación, la corrupción, un deporte más. Además de combinar sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia y que es el principal representante de dos de las cuatro divisiones académicas de dicha universidad, ahora con 56 años está aquí con nosotros para compartir un poco de sus conocimientos. Quisiera darle la bienvenida al doctor Mateo González. También, y no menos importante, está con nosotros la doctora Lorena Peña, quien es una de los precursores del principal proyecto de desarrollo económico de Colombia, apodado Colombia Potencia Mundial. Proveniente de la ciudad de Bogotá y finalizando sus estudios en la Universidad Distrital de Colombia, a sus 24 años ha dedicado 8 años de su vida en demostrar que nuestro país es una potencia sin descubrir, los causales y las posibles soluciones de las enfermedades de la corrupción. Doctora Lorena Peña, bienvenida. Doctor Mateo, con base a sus investigaciones sobre la economía y la corrupción y contextualizándolo en los hechos recientes de corrupción que se han venido presentando en nuestro país, como la desviación de los 70.000 millones de pesos del proyecto TICS de este año, y lo menciono porque cabe resaltar que es el caso más reciente reconocido de corrupción, al cual presuntamente se le está haciendo investigación. ¿Usted qué cree que qué efectos microeconómicos y sociales éticos o morales tiene la corrupción en nuestro país? Hola, buenas tardes, Dairo, ¿cómo está? Pues llegamos en el tema de la corrupción, premia las actividades no productivas, buscadoras de rentas y no castiga los talentos creativos que promueven la evidencia de la productividad y la creencia económica. La corrupción afecta al crecimiento económico y la corrupción de los países y su competitividad, y esta estrategia están ligadas a la desigualdad en el reparto de la riqueza. Los países pobres y en las vías de desarrollo son las que sufren con mayor intensidad este obstáculo al desarrollo. Entonces cada vez vemos que el país está afectado por temas de la economía, por temas de la corrupción. Vemos que los políticos, vemos que las empresas tratan siempre de favorecerse por parte de ellos, por parte del pueblo, pero nunca benefician a los ciudadanos, o sea, no ayudan, y los estándares de calidad afectan cada vez más a la población, o sea, cada vez bajamos más los porcentajes. En el año 2017 bajó un 7% la productividad en tema de economía por culpa de la corrupción en el país. Correcto, doctor Mateo. Digamos que comparto muchas de sus ideologías que usted nos nombra en su análisis con respecto a esta pregunta.
Le quiero igual agradecer por su participación acá. Me quiero dirigir ahora a la doctora Lorena Peña. Doctora Lorena, ya que usted está acá y entramos en contexto con la pregunta que le hice al doctor Mateo, me refiero a usted directamente y le quisiera preguntar, con base a a sus investigaciones que ha desarrollado a lo largo de su carrera profesional, me gustaría que usted me dijera cómo cree que afecta la corrupción al desarrollo social y ético de la población colombiana. Me refiero al ámbito de desarrollo de la niñez, las oportunidades. ¿Usted cree que el ámbito de la corrupción es algo que nos esté atrasando en el desarrollo de nuestro país? Hola, buenas tardes, José. Sí, claro. Como sabemos, la corrupción es un problema social que ha perdido todas las estructuras administrativas del Estado colombiano y que debido a esto se ha convertido en una causa de las protestas sociales que actualmente enfrenta nuestro país. También, por otro lado, podemos ver que la corrupción es un factor por el cual el pueblo pierde credibilidad frente a las propuestas políticas que el gobierno plantea, como las estrategias para mejorar la calidad de las personas. El motivo por el cual el pueblo ya no tiene credibilidad en el gobierno es porque el sector político, dado a su alto abuso de poder y de sus medios que tienen para obtener beneficios económicos, de una u otra forma, están afectando a los bienes y servicios. Entonces también esto nos lleva a pensar muchas veces que quizás Colombia no existen entes que controlen o regulen la corrupción, pero sí está, y está la Contraloría General de la República, quienes se deben encargar de regular o mitigar esta situación de corrupción. Sin embargo, no es así porque ya que es preocupante la situación en Colombia, porque se ha elevado los índices de corrupción en los últimos años y al punto de que estamos como uno de los países con mayor índice de corrupción. Gracias. Ok, doctora Lorena, comparto muchas de sus ideologías que nos comenta. Digamos que para concluir, con la ayuda de estos dos expertos, podemos decir que la corrupción en Colombia ha venido acompañada de la mano desde nuestra independencia, incluso antes. La base de esto es el tipo de personas o entidades a las que el pueblo se ciega a apoyar, como lo son muchos de los bancos o dirigentes, y estos mismos precursores de la corrupción son las personas que están en el poder. Eh, digamos que también la corrupción en nuestro país ha sido uno de los pilares para destacarnos, pero pues no en algo positivo. Recordemos que Colombia es uno de los países que se encuentra, uno de los primeros países que se encuentra en el ranking de la lista de los países más corruptos. De hecho, no estamos a una escala muy diferente de nuestros hermanos venezolanos. Y la idea con saber qué o cuál es la situación que pasa en nuestro país es saber tomar decisiones. Acá hay un dicho muy que se ha venido nombrando mucho y es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Digamos que esto es algo que ha venido ocurriendo, ya que siempre nos dejamos cegar por las personas que nos prometen grandes cosas y al final de todo terminan o robando o haciéndole daño al país. Prueba de esto son muchas de las obras de construcción que han quedado iniciando, como en el Tolima, como es el caso del robo de los 70.000 millones en las TICs, el caso de lo Odebrecht. Y la idea con esto es que nuestro país ha pasado por muchos de estos obstáculos y aún así nuestro país no ha entrado en crisis. Eso nos habla muy bien de la economía colombiana, ya que para ir más de 200 años siendo explotados por estos demócratas de la corrupción y aún así tener la cabida que tenemos en el mundo, habla muy bien del tema económico. Y ahí comparto mucho el estudio que hace usted, señora Lorena Peña, en cuanto a que Colombia es una potencia sin descubrir. La verdad es que sí. Así como hoy en día somos un poco más conscientes y tenemos la valentía de distribuir este tipo de injusticias o hacer saber este tipo de injusticias que han venido pasando, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Tenemos
y debemos dar fe a nosotros y a las generaciones que vendrán de que el tema de corrupción es algo que, a pesar de que ha estado presente en nuestra historia, es algo que se puede llegar a lidiar a futuro. Gracias.